hablar de uno de los temas más taquilleros relacionados con el autismo, que es la rigidez. Dentro de ese término solemos incluir cosas como la inflexibilidad, la necesidad de control, la tolerancia a la frustración, los desafíos de regulación emocional, la irritabilidad, la baja tolerancia a la incertidumbre, los detonantes comunes asociados a los cambios sin previo aviso o los imprevistos. Posiblemente tu peque autista o tu alumno autista parezca de vez en cuando como que no tiene límites, como que no se puede controlar, es incontrolable, que tiene rituales demasiado persistentes, que exige invariabilidad. Todos estos temas están vinculados con una sola causa, vamos a llamarle causa, pero es un origen que es medular de la condición de autismo. Entonces no importa si tu alumno, tu peque autista, cubre con todas esas descripciones que acabo de mencionar, el hecho de que su rigidez se manifieste en una o dos de estas opciones quiere decir que sí es importante trabajar sus habilidades adaptativas. Recuerda, tu hijo no es inflexible por capricho, por malcriadez, porque tenga la intención de manipular y controlarte. Tu hijo es inflexible por supervivencia. Hoy vamos a estar hablando de rigidez, así que quédense aquí si quieren entender un poquito más qué es lo que pasa en la mente autista y por qué se manifiesta la inflexibilidad de esta manera, pero sobre todo les voy a dar algunas pautas generales que, aunque siempre es importante individualizar, es muy probable que algunas de estas estrategias estándar o generalizadas te vayan a ayudar a gestionar los desafíos cotidianos vinculados con la rigidez y sobre todo te van a ayudar a apoyarle en el desarrollo de esas habilidades adaptativas para que su rigidez propia, de la manera en la que su cerebro está interconectado, no se convierta en el futuro en un obstáculo para su bienestar y su calidad de vida. Como te decía, tu hijo autista es inflexible por supervivencia. Tu alumno autista muestra molestia e irritabilidad ante cambios inesperados por supervivencia. Lo primero que quisiera poner sobre la mesa es que la inflexibilidad y la rigidez no son unas conductas que hay que erradicar. No son algo que existe y hay que suprimir o eliminar. La rigidez más bien es la ausencia de unas habilidades que la mayoría de los seres humanos, vamos a decir las personas que tienen desarrollo típico, desarrollan de forma automática en la medida que crecen y se desarrollan, algunos en mayor o menor medida, pero en realidad es que en desarrollo típico la flexibilidad cognitiva y las habilidades adaptativas no representan algo que hablamos de forma cotidiana simplemente porque no lo habíamos necesitado antes. Entonces es importante que tengamos claro que la rigidez o la inflexibilidad de pensamiento son el resultado o la consecuencia natural de un sistema nervioso divergente. Sus funciones mentales o psicológicas son divergentes, divergen del promedio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este sistema nervioso no solamente es que al ser divergente no desarrolla espontáneamente estas habilidades adaptativas por evolución natural en su crecimiento y en su desarrollo. El tema es que es un sistema nervioso que está profundamente alarmado, es decir, al no poder acoplarse a las demandas del entorno, sociales, sensoriales, cognitivas y dinámicas, entra en modo supervivencia. Huye, ataca, se defiende. Y esto no es negociable, no es que podemos decir, es que realmente no está pasando nada amenazante para que él se ponga así. Eso no es cuestión de opinión. Eso simplemente es una sensación real. Dijo una vez Temple Grandin, mi emoción predominante es y siempre ha sido el miedo. Y esto es un aspecto que alimenta y complementa la rigidez desde la propia raíz de su divergencia. Les decía antes, las manifestaciones más comunes del pensamiento inflexible o la ausencia de flexibilidad, lo que llamamos rigidez en autismo, son la baja tolerancia a la frustración, por ejemplo, que es simplemente una explosión o impulsividad al experimentar que las cosas no suceden como piensa, desea, planeaba o conoce, es decir, o como lo había vivido en una oportunidad anterior. Nosotros le llamamos agenda mental rígida. Lo correcto es mi plan, lo incorrecto es todo lo demás. Mi plan, vamos a decir, mi deseo o necesidad. La necesidad de control se puede presentar mucho en el juego, en situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, mi hijo autista no permitía que nosotros encendiéramos la cocina en una época. Pensábamos que tenía trastorno obsesivo compulsivo porque cada vez que escuchaba alguno de los dispositivos en la casa que genera algún sonido, como puede ser la cafetera, las persianas, la ducha, él inmediatamente explotaba y se irritaba y exigía hacerlo él. Eso es solo un ejemplo. No se tiene que manifestar de esa manera en todo el mundo. La exigencia de invariabilidad o los rituales, es decir, que siempre se hagan las cosas de la misma manera, por ejemplo,
quizás ir al cole siempre por la misma ruta, lo que hace que sean muy vulnerables a que ante que cualquier imprevisto su sistema nervioso les lance una alarma de que algo está mal. También vemos la necesidad de la anticipación, es decir, la baja tolerancia a gestionar la incertidumbre, la improvisación posiblemente es de las cosas que más hablamos en autismo, ¿no? Cómo apoyamos la anticipación con historias sociales, con rutinas visuales, tiene todo que ver con la rigidez de pensamiento y con la ausencia de habilidades adaptativas. Y son apoyos muy valiosos. Ahora es muy importante que sepamos que el hecho de que nosotros los adultos pensemos que sus respuestas son desproporcionadas no quiere decir que ellos puedan en ese momento ser conscientes de que pueden comunicar su incomodidad de otra manera. Recuerden que su cerebro está en modo supervivencia. Nadie en modo supervivencia puede usar la razón y el intelecto para gestionar ese momento. Por eso hacemos tanto énfasis en que en autismo hay que encontrar rutas, sobre todo enfocadas o centradas en la familia, en los cuidadores primarios, para que nuestros niños empiecen a practicar de forma cotidiana, constante y consistente todos los autos, el autoconocimiento que va a generar autodiálogo, que de esa manera, de forma progresiva y a mediano y largo plazo, ellos puedan tener verdaderas habilidades de regulación emocional, aparte de las habilidades adaptativas tan importantes y que tienen que ver con la flexibilidad, que son dos cosas diferentes. Vale, ya entendemos el contexto y el cómo se ve eso, a qué llamamos rigidez de forma tan común y cotidiana en el ámbito del autismo. Ahora, lo más importante para poder ponernos en su lugar es entender el origen de esto. No hay manera de que podamos saber qué hacer y cómo hacerlo para ayudarlos si no entendemos por qué necesitamos hacerlo. Y voy a hacer énfasis en esto. Recuerden, la rigidez no es algo que hay que eliminar, no es algo que hay que corregir. La rigidez se contrarresta con el desarrollo de habilidades adaptativas y de pensamiento dinámico. Y eso se practica a diario. No quiere decir que no vamos a tener estrategias para acompañar una crisis o acompañar una situación de bloqueo por inflexibilidad. Eso lo que quiere decir es que es tan importante aprender a gestionar los desafíos como aprender a crear situaciones en las que se pueda practicar el pensamiento flexible, con emociones agradables, con ambientes amables, con sensación de seguridad, que son la única forma de que se dé el aprendizaje significativo. Ahora, como padres y cuidadores, lo primero que debemos hacer, en mi opinión, es reprogramar el lugar desde donde estamos operando y desde donde estamos aprendiendo. Se los digo porque todavía recibo muchos comentarios de madres y padres y maestros en los que se insinúa que el niño podría controlar eso, podría controlar la rigidez. Es decir, es malcriado, no tiene límites, todo quiere controlarlo, no siempre se puede salir con la suya, tiene que aprender y ese tiene que aprender viene acompañado de lo voy a obligar. Escucho comentarios como es que todo le molesta, como si realmente lo que pasara con el niño es que simplemente tiene falta de motivación, desinterés y que no quiere tomar iniciativa. Ahora, nada de eso es cierto. Tu hijo o tu alumno no tiene la intención de molestarte ni de manipularte. No quiere salirse con la suya. Su desafío está en la necesidad de su sistema nervioso, que es divergente. Ahora, veamos un poquito las causas. ¿Qué es lo que tiene ese cerebro divergente que lo hace tan propenso a desarrollar lo que desde la perspectiva de RDI llamamos estilo de pensamiento estático? Ahí se agrupa todo. Más adelante les voy a contar por qué ese estilo de pensamiento o tipo de procesamiento estático también representa muchas de las fortalezas más comunes en autismo. Pero eso lo dejamos para después. Les dejo abajo un enlace para que vean una clase con toda la explicación técnica de esto. Pero en resumen, la explicación de la rigidez también es multifactorial. Desde las causas que tienen que ver con la genética, pasando por las fisiológicas, las describen desde el punto de vista de lo que les decía, el sistema nervioso central, autónomo y endocrino. Y luego tenemos las causas neurobiológicas, y a mí son las que me han parecido más fáciles de entender, a pesar de que es algo bastante científico. Porque de forma muy simplificada, es como que si tuviéramos tres circuitos de redes en nuestro cerebro, redes de conexión. Estas, a grandes rasgos, tres redes de funcionamiento de nuestros procesos mentales son la red ejecutiva central, la red por defecto que maneja todo lo que tiene que ver con nuestra referencia social y emocional, la red de predominancia, que esta última es como la que más puede estar implicada en el pensamiento flexible y juega un papel muy potente en la regulación emocional. Pero imagínense que en las personas con desarrollo típico estas tres redes funcionan de forma como armonizada, sincronizada. Y en autismo lo que se ha estudiado y se ha comprobado es que hay hiperconectividad en esas tres redes, lo que ocasiona que funcionen de manera
desincronizada o aislada más bien. Esto puede llegar a explicar por qué integrar distintas funciones de la mente para regularnos, ser flexibles, aceptar, adaptarnos, puede ser un desafío para las personas autistas. No hay nada intencional. El Dr. Goodstein explica esto, él es el creador de RDI, él explica esto de una manera que a mí me representó como luz en el camino. Él describe todos estos procesos de pensamiento como pensamiento estático. Es un estilo de procesamiento de los estímulos, de la información y de las experiencias en las que la mente de estas personas buscan estabilidad, buscan sensación de seguridad. Por lo tanto, todo lo que es predecible, certero y controlable es automáticamente lo que genera la sensación de seguridad. El problema es que eso es imposible, es decir, por eso la sensación de inseguridad es tan común, porque por otro lado tenemos las personas con desarrollo típico que tenemos un estilo de pensamiento o de procesamiento, o el Dr. Goodstein le llama de inteligencia dinámica. Entonces, mientras el estilo de pensamiento o de inteligencia estática busca estabilidad, por lo tanto se hace dicotómica, hay una respuesta correcta para todo, un ritual que se repite igual me hace sentir seguro. La persona con pensamiento dinámico busca crecimiento, exploración, novedad. Y en ese punto es en donde encontramos la mayor divergencia del desarrollo de las personas autistas y el desarrollo típico. Y por eso está tan afectada la motivación, por ejemplo, en autismo, porque la mente autista busca estabilidad, es decir, lo novedoso me genera sensación de inseguridad. Entonces, porque algo que no conozco, que quiero aprender o que quiero descubrir, me va a generar un motor interior para buscarlo y conseguirlo. Entonces, una mente que busca estabilidad va a tratar de encontrar patrones, va a tener una mente, como dicen, dicotómica, binaria. Para ellos es muy difícil de comprender la escala de grises. Por eso es que aparecen los desafíos con la metacognición, teoría de la mente, tomar la perspectiva de otra persona. Por eso es que a veces algunos niños autistas los ven que intentan reproducir algún diálogo, porque buscan algo estático de algo profundamente dinámico que es conversar. Esa es la razón por la que posiblemente su intención comunicativa y de interacción con sus pares no es suficiente para interactuar, porque no hay nada más difícil de controlar y de mantener estable que otro niño. De hecho, ustedes ven que muchas veces nuestros niños tienen más facilidad con adultos que con sus propios pares. Pareciera que se comunica mejor, que se siente más seguro, que se desenvuelve. Porque los adultos nos ajustamos al niño con más facilidad y eso se percibe como más estable, más controlable y aparece la sensación de seguridad. Les prometo que puedo dar millones de ejemplos y esto tan crucial como diferenciar entre el procesamiento estático y el dinámico se va a manifestar en absolutamente todas las áreas de la vida de tu peque autista, desde sus intereses hasta el repertorio de actividades que hace para entretenerse, su forma de comunicarse, incluso la forma de tomar autonomía. De hecho, cuando ustedes ven que sus peques muchas veces me dicen, es que él se hace entender, claro que se comunica, él me toma de la mano y me lleva hacia lo que desea. En realidad, y tristemente, nuestros hijos en ese momento están usándonos como un instrumento y no como un ente social. Eso es una forma de comunicar necesidades muy estática. Porque si tu peque te indicara con señas, con gestos y te logra señalar socialmente lo que desea, es lo mismo a que tome tu mano y te utilice como un instrumento. Esto puede ser doloroso, pero es una muy buena explicación, un muy buen ejemplo de por qué su interacción busca procesos estables y estáticos y no busca la interacción impredecible con otro ser humano. Esa puede ser la razón por la que disfruta tanto las cosquillas, que tienen un patrón. Te hago cosquillas, me detengo, te hago cosquillas, me detengo. Porque el primer juego que aprendió fue la persecución, o el escondite, o picabú. Y ahí los vemos conectando muy bien. Y ahí los vemos disfrutar, porque tiene un patrón estático que favorece la interacción. Y eso lo usamos como puente para crear una conexión emocional más potente. Así que sí, esa es una de las maneras de ayudarle a tu peque a integrar dentro de sus procesos estáticos algo dinámico como es la interacción a través de la conexión emocional. Bueno, cambio de setting porque la iluminación no ayuda. Vale, ya entendimos de dónde viene la rigidez y cuál es ese verdadero origen genético, fisiológico, neurobiológico. Ahora como padres, más allá de intentar encontrar el mejor terapeuta o quizás en algunos casos algún tratamiento, ¿cómo podemos centrar nuestra intervención en lo que sucede cada día, todos los días, en todo momento? ¿Cómo podemos desde la vida cotidiana, en situaciones de la vida real, apoyar el desarrollo de habilidades adaptativas en nuestros niños sin que nos convirtamos en maestros o en terapeutas?
Yo he observado que es muy común que los padres nos ubiquemos en dos extremos. Los que comprenden que la rigidez es el resultado de unas necesidades particulares de su sistema nervioso y deciden entonces que su mejor forma de ayudar a sus peques es acoplándose, ajustándose a él, a su ritmo, a sus exigencias, y que en realidad no sabemos dónde está la frontera entre eso que acabo de describir y una crianza permisiva, en algunos casos hasta negligente, porque pensamos que dada su condición y las características de la forma en la que se manifiesta su condición, pues que muy poco podamos hacer nosotros para contrarrestar todos aquellos desafíos relacionados con la rigidez, y caemos en ese lugar. Hay padres que luego se encuentran en otro extremo, el extremo de la sobreexigencia, de la lucha de poder, de yo no le voy a permitir que determine cómo se hacen las cosas aquí, qué hacemos y qué no hacemos. Yo no voy a permitir que esto cambie nuestra vida, y de hecho voy a hacer que absolutamente nada de lo que haríamos cambie por el hecho de que su condición presenta algunas dificultades de fluidez en el día a día. Entre esos dos extremos, entre los padres que se ubican en este lugar sin querer permisividad, y estos padres que se ubican en el lugar, padres y cuidadores en general, ¿no? En el lugar de le voy a demostrar a mi manera que las cosas no siempre son como él desea, hay una escala de grises inmensa y una cantidad de herramientas que podemos adquirir para poner en práctica en la vida cotidiana que realmente le ayudan a tu peque, incluso a ti mismo, a practicar el musculito de las habilidades adaptativas y la flexibilidad cognitiva. Así que en este momento vamos a entrar ahí en las herramientas más prácticas. Primera herramienta, le llamo el balance de las demandas. ¿Qué significa esto? Yo he notado que incluso desde mi experiencia personal y con las familias con las que trabajo, solemos actuar de estas dos maneras dependiendo de la situación. Cuando nuestros niños están alegres, dispuestos, tranquilos, calmados, regulados, automáticamente nos relajamos. Demandamos menos, disfrutamos más, nos liberamos de la carga de la sobreexigencia y la hipervigilancia que normalmente nos mantiene como muy alerta. Y por otro lado, cuando nuestros niños están desregulados, incómodos, molestos, irritables, solemos estar más presentes, hablar más, pedirle más, cálmate, tranquilo, no pasa nada, esto es un problema pequeño, etc. Estamos un poquito más encima. Y al final, estos dos escenarios se traducen en que cuando nuestros hijos tienen su sistema nervioso disponible para aprender, reducimos las demandas. Y cuando su sistema nervioso está sobreestimulado, vamos a decir, o bloqueado, colapsado, entonces exigimos más buen comportamiento. Esto no es algo intencional, pero yo he notado que es algo curioso. Entonces, ¿de qué se trata esta primera estrategia? De que cambiemos el nivel de demanda dependiendo de la etapa o el momento que esté viviendo nuestro peque. Cuando ellos tienen ese cerebro en modo esponja, sabemos que están comprendiendo, que están interactuando un poco más, que están disfrutando de las interacciones un poco más. Ese es el momento de comenzar a aumentar el nivel de reto, de exponerlos quizás a pequeñas situaciones que en cualquier otro momento hubieran sido muy frustrantes o que se salieran de su sensación de seguridad. Cuando su cerebro está seguro, eso lo podemos observar. Entonces hay disponibilidad para experimentar situaciones que generen aprendizajes significativos. Y por el contrario, cuando nuestros niños estén más desregulados, más desconectados, ese no es el momento de aprender a regularse, a controlarse o a portarse bien. Ese es el momento de reducir las demandas al mínimo, reducir las palabras, reducir la frecuencia en la que nos comunicamos con ellos, reducir incluso exigencias innecesarias. Por ejemplo, si él ya se sabe cepillar los dientes solo, pero está teniendo un día de mucha disregulación, es posible que una forma de apoyarlo no sea exigirle que se cepilla como todos los días porque ya es algo que sabe hacer, sino más bien ese día podemos elegir apoyarlo en todo lo que para él puede representar un esfuerzo extra que lo puede llevar al colapso. Cuando nuestro peque esté en modo esponja, planea interacciones. Voy a poner otro ejemplo. Las interacciones en las que nuestros peques normalmente inician el juego más social son, por ejemplo, la persecución, jugar a las escondidas o abrir y cerrar los ojos, como les decía hace un rato. Pues
ese momento en el que ya él se siente tan seguro, tan consciente, tan conectado, conoce su rol, conoce el tuyo, posiblemente si lo ves, está corregulado y enganchado en esa actividad, aumentar el nivel de reto en ese momento y aumentar las demandas significaría que tú le vas a pedir, por ejemplo, intercambiar turnos, vas a usar otra forma de esconderte, otra forma de hacer la persecución, en vez de corriendo, gateando, en vez de esconderte debajo de la sábana, esconderte debajo de la cama. Las variaciones les llamamos introducción de incertidumbre productiva, algo que dentro de un contexto muy estable que favorece su regulación, hay una dosis de incertidumbre tolerable y que cada familia y cada papá o mamá puede identificar exactamente cuál es ese nivel de reto lograble e interacción dinámica que su peque puede tolerar. Experimentando eso con emociones agradables y ayudándolo a atravesar esa, por ejemplo, baja tolerancia a la frustración, lo exponemos a una situación mínima de frustración, de algo que no sale exactamente como esperaba, pero con una variación, le llamamos a variaciones apenas notables, pues en ese momento él está archivando una memoria exitosa atravesando la frustración. La segunda estrategia, la conexión como puerta para el aprendizaje. ¿Qué significa esto? Sabemos que tenemos que proveer algún tipo de certidumbre, de control, de predictibilidad en nuestras interacciones para que ese cerebro que tiene un tipo de inteligencia estático se sienta seguro. Cuando proveemos eso y hay sensación de seguridad, la propia conexión, sin importar si hay algún patrón demasiado estático en esa interacción, la propia conexión está generando la sensación de seguridad. Acuérdense que nuestros niños no tienen un problema en realidad, con la impredictibilidad. Es la sensación que les genera la impredictibilidad. Si nosotros podemos mitigar la sensación de amenaza, de descontrol, pues por supuesto podemos generar aprendizajes y nuevas conexiones, experiencias que nutran su archivo de cosas que ya vivió y que no fueron de vida o muerte y por lo tanto puedo mantenerme más flexible ante la misma situación. Entonces, para generar esa sensación de seguridad, yo lo que les pido, familias, es eliminen el lenguaje imperativo. El lenguaje imperativo desconecta, el lenguaje declarativo conecta. ¿Qué significa eso? Yo les pregunto a modo de reflexión, ¿cuántos amigos tienen ustedes con los que ustedes confíen mucho y les hagan sentir muy seguros y que solo se comunican con ustedes a través de preguntas o de instrucciones con lenguaje imperativo? Ven, toma, dame, quita, pon, así sí, así no. O, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué quieres hacer? ¿Quién puede entablar una relación de confianza y de conexión cuando la otra persona solo se comunica a través de instrucciones y preguntas? Entonces, cuando cambiamos las preguntas y las instrucciones por comentarios, descripciones, opiniones, recuerdos, estamos generando un ambiente comunicativo óptimo. ¿Para qué? Para que sus hijos no perciban que esa interacción es una tarea, sino que es espontánea y voluntaria. Entonces, no es lo mismo que tú le digas a tu peque, veo que la almohada de tu cama está en el suelo, a que le digas, la almohada está en el suelo y recógela. ¿Por qué? Porque le quitaste toda la oportunidad, le diste la receta para que él cumpla con lo que tú deseas. En cambio, si le dices, la almohada está en el suelo y en realidad va en la cama, tú haces una sugerencia y das pistas para que su cerebro piense sin sentirse amenazado porque hay algo que debe hacer y que no está haciendo, y que en ese momento aparezca la idea de tomar lo que llamamos una acción competente, que significaría colaborar y mover la almohada de sitio. Así para todo. Te recomiendo que para aprovechar la puerta de la conexión reduzcas la velocidad al mínimo. Nuestro ritmo es particularmente acelerado. Recuerden que su velocidad de procesamiento es significativamente más lenta que en las personas que tienen desarrollo típico. Si llenamos esa autopista de información de coches o carritos que tienen que pasar por el túnel de procesamiento, vamos a saturar sus vías. Muchas veces se nos olvida que menos es más y que debemos encontrar espacios sin prisas. La tercera estrategia, modelar. Sé un modelo intencional de gestión de la frustración o de la falta de control o de tolerancia a la incertidumbre. Por ejemplo, si yo quiero modelarle a mi hijo Tavo, imagínense que tuviera dificultades de tolerancia a la frustración. Si yo quiero modelar cómo gestiono yo la frustración, puedo hacerlo 5, 10 veces al día, en momentos muy cortitos, en los que yo pueda decir, ay, necesitaba un bolígrafo y ahora no encuentro ninguno. Me da mucha rabia porque tengo prisa. Voy a tener que usar un lápiz, un color o un rotulador, marcador, que es lo que sí tengo. Modelamos la frustración, la gestión emocional y la generación de alternativas. Hazlo cuando esté él
hazlo cuando sepas que te está viendo. Recuerden que somos un modelo. La cuarta recomendación, permítele sentir control en todo lo que sea negociable. Yo sé que las madres y los padres normalmente tenemos puntos de honor, cosas que queramos que se hagan de determinada manera en determinado momento. Yo te recomiendo que le permitas experimentar el control, que es una necesidad de su sistema nervioso, de manera que en las cosas en las que tienes que exigir una determinada manera de hacerlo, su barril de tolerancia a las exigencias o a la falta de control esté más vacío y pueda tolerar mejor esa exigencia. 5. Vamos a revisar qué es lo que no debemos hacer. Y una de las cosas más comunes que podemos ver en la crianza de niños autistas es que resulta que los padres nos volvemos igual o más rígidos que nuestros niños. Entonces caemos en estas luchas de poder. Y hay una cosa muy importante. La rigidez de pensamiento de un peque no se resuelve con un adulto rígido. Eso solo es gasolina para el fuego. Entonces, en vez de caer en luchas de poder, por ejemplo, mi hijo siempre quería bañarse solo conmigo y ya había empezado a crecer, porque desde bebé se bañaba conmigo. Entonces llegó un momento en el que ya habíamos tomado la decisión de empezar a modificar ese hábito. Dentro de su mente estática, la única forma correcta de bañarnos era juntos. En ese momento fue muy difícil. Sin embargo, en vez de yo decirle que no, que ya estás grande, y tratar de convencerlo con un exceso de argumentos que quizás su cerebro ni siquiera está procesando por lo desregulado que está al hecho de no poder cumplir con su agenda mental rígida, yo decía, entiendo que te quieres bañar conmigo como siempre. Ahora las cosas van a cambiar. Mami está contigo. Trataba de bañarme en 2 segundos, trataba de que experimentara eso de la forma más rápida posible y que lo fuera archivando en su cerebro para que comenzara a adaptarse a esa nueva dinámica, porque en realidad estaba muy pequeño y sus habilidades eran muy pobres. Sin embargo, me di cuenta de que lograba mucho más y se regulaba mucho más rápido si yo, en vez de intentar convencerlo, validaba su deseo y sostenía el límite. Por último, y muy brevemente, recuerden que nuestros hijos tienen desafíos con la metacognición, que es pensar sobre lo que están pensando, a resumidas cuentas, ¿no? Con teoría de la mente, que también de forma muy simplificada significa la habilidad que tenemos para ponernos en el sitio del otro o tomar su perspectiva, pensar en lo que puede estar pensando el otro. Estas cosas y esos elementos, estas funciones de la mente que en autismo se encuentran con un desarrollo muy pobre, están relacionadas con el hecho de que el desarrollo de la conciencia y del autodiálogo, autoconocimiento, sucedan de una forma más lenta y quizás diferente. Incluso el mismo hecho de que muchos de nuestros niños son pensadores en patrones, pensadores en imágenes, pensadores en hechos concretos. La parte reflexiva es un gran desafío para ellos. Entonces, ayudarles a construir el autodiálogo siendo su voz interior es muy importante. Y para mí es una de las bases más potentes para que él se conozca las necesidades de su sistema nervioso y de esa manera pueda hablarse de forma amable y compasiva y regularse. Primero corregulamos y luego es que podemos autorregularnos. Entonces acompaña sus crisis con pocas palabras, con comprensión, sin juicios, sin explicaciones, sin exceso de argumentos y empieza a validar y describir lo que siente. Ponle una palabra a ese sentimiento. Estás triste porque tu hermano te pegó. Te acompaño mientras te sientes mejor. Es muy diferente eso a empezar a decir, tu hermano te pegó porque le quitaste el juguete, no lo hagas otra vez, esas son las cosas que pasan cuando nos portamos mal. Nada de eso le ayuda a su cerebro. Él necesita que seas su voz interior. Validación, descripción, generación de alternativas. Así que familias, esas son algunas de las pautas generales que pueden aplicar para la mayoría de los casos. Recuerden que lo ideal es poder individualizar esta intervención, este abordaje en función de las prioridades de los padres, de las necesidades del peque, de su capacidad actual y un potencial que podemos empezar a descifrar en la medida que observamos y conocemos cómo se desenvuelve. Coméntame aquí si algunas de las estrategias te pueden funcionar, no las habías escuchado, son nuevas para ti y sobre todo el tema que quieres que desarrolle en el siguiente video. Nos vemos pronto.